Y fue en el año 130 de la vida de Adán sobre la tierra, cuando volvió a conocer a Eva su mujer, y ésta concibió y dio a luz un hijo a su semejanza y a su imagen, y llamó su nombre Set, diciendo: porque Dios me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, pues Caín lo ha matado. Y Set vivió 105 años y engendró un hijo. Y Set llamó el nombre de su hijo Enós, diciendo: porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse y a afligir sus almas y sus corazones, transgrediendo y rebelándose contra Dios. Y fue en los días de Enós que los hijos de los hombres continuaron rebelándose y transgrediéndose a Dios, para aumentar la ira del Señor contra los hijos de los hombres. Y los hijos de los hombres fueron y sirvieron a otros dioses, y se olvidaron del Señor que los había creado en la tierra. Y en aquellos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce y de hierro, de madera y de piedra, y se inclinaron y las sirvieron. Cada uno se hizo su dios y se inclinó ante ellos, y los hijos de los hombres abandonaron al Señor todos los días de Enós y de sus hijos, y la ira del Señor se encendió a causa de sus obras y de las abominaciones que hicieron en la tierra. Y el Señor hizo que las aguas del río Gihón los inundaran, y los destruyó y consumió, y destruyó la tierra, parte de la tierra, y a pesar de esto, los hijos de los hombres no se convirtieron de sus malos caminos, y sus manos seguían extendidas para hacer el mal a los ojos del Señor. Y en aquellos días no se sembraba ni se cosechaba en la tierra, y no había alimento para los hijos de los hombres, y el hambre era muy grande en aquellos días. Y la semilla que se sembraron en aquellos días en la tierra se convirtió en espinas, cardos y abrojos. Porque desde los días de Adán fue esta declaración sobre la tierra de la maldición de Dios, que maldijo la tierra a causa del pecado que Adán cometió ante el Señor. Y cuando los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo a Dios y corrompiendo sus caminos, la tierra también se corrompió. Enós vivió 90 años y engendró a Cainán, y Cainán engendró, creció y tenía 40 años, y llegó a ser sabio, y tenía conocimiento y habilidad en toda sabiduría, y reinó sobre todos los hijos de los hombres, y condujo a los hijos de los hombres a la sabiduría y al conocimiento. Porque Cainán era un hombre muy sabio, y tenía entendimiento en toda la sabiduría, y con su sabiduría gobernaba sobre los espíritus y los demonios. Y Cainán sabía por su sabiduría que Dios destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado en la tierra, y que el Señor en los últimos días traería sobre ellos las aguas del diluvio. En aquellos días Cainán escribió en tablas de piedra lo que había de suceder en el tiempo venidero, y las puso en sus tesoros. Y Cainán reinó sobre toda la tierra, y convirtió a algunos de los hijos de los hombres al servicio de Dios. Cuando Cainán tenía 70 años, engendró 3 hijos y 2 hijas. Y estos son los nombres de los hijos de Cainán. El nombre del primogénito fue Mahalaleel, el del segundo Enán, y el del tercero Mered, y sus hermanas fueron Ada y Sila. Estos son los 5 hijos de Cainán que le nacieron. Y Lamec, hijo de Matusalén, se emparentó con Cainán por matrimonio, y tomó a sus 2 hijas por esposas, y Ada concibió y dio a luz un hijo a Lamec, y llamó su nombre Jabal. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jubal. Y Sila, su hermana, era estéril en aquellos días y no tenía descendencia. Porque en aquellos días los hijos de los hombres empezaron a transgredir a Dios y a quebrantar los mandamientos que Él había ordenado a Adán de fructificar y multiplicarse en la tierra. Algunos de los hijos de los hombres hicieron que sus mujeres bebieran una bebida que las dejara estériles, para que conservaran sus figuras y para que su hermosa apariencia no se desvaneciera. Y cuando los hijos de los hombres hicieron beber algunas de sus mujeres, Sila bebió con ellas, y las mujeres que tenían hijos parecían abominables a los ojos de sus maridos.
como viudas, mientras sus maridos vivían, pues a los estériles solo se les unía. Y al final de los días y de los años, cuando Sila envejeció, el Señor abrió su vientre, concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Tubal-Caín, diciendo: después de haberme marchitado, lo he obtenido del Dios Todopoderoso. Concibió de nuevo y dio a luz una hija, a la que llamó Naama, pues dijo: después de marchitarme, he obtenido placer y deleite. Y Lamec era viejo y avanzado en años, y sus ojos estaban oscurecidos de tal manera que no podía ver, y Tubal-Caín, su hijo, lo guiaba. Y fue un día que Lamec fue al campo, y Tubal-Caín, su hijo, estaba con él. Y mientras caminaban por el campo, Caín, el hijo de Adán, avanzó hacia ellos, porque Lamec era muy viejo y no podía ver mucho, y Tubal-Caín, su hijo, era muy joven. Y Tubal-Caín dijo a su padre que tensara su arco, y con las flechas hirió a Caín, que aún estaba lejos, y lo mató, pues les pareció un animal, y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, aunque estaba alejado de ellas, y cayó al suelo y murió. Y el Señor pagó la maldad de Caín según su maldad que había hecho a su hermano Abel, según la palabra del Señor que había dicho. Y sucedió que cuando Caín murió, Lamec y Tubal fueron a ver el animal que habían matado, y vieron, he aquí que Caín, su abuelo, había caído muerto sobre la tierra. Y Lamec se afligió mucho por haber hecho esto, y al aplaudir golpeó a su hijo y le causó la muerte. Las mujeres de Lamec oyeron lo que éste había hecho y trataron de matarlo. Y las mujeres de Lamec lo odiaron desde aquel día, porque mató a Caín y a Tubal-Caín, y las mujeres de Lamec se apartaron de él y no le hicieron caso en aquellos días. Lamec se acercó a sus esposas y las presionó para que lo escucharan sobre este asunto, y dijo a sus esposas Ada y Sila: oíd mi voz, oh esposas de Lamec, prestar atención a mis palabras, porque ahora habéis imaginado y dicho que yo maté a un hombre con mis heridas y a un niño con mis golpes, por no haber hecho ninguna violencia. Pero sabed ciertamente que yo soy viejo y de cabeza gris, y que mis ojos están pesados por la edad, y que hice esto sin saberlo. Las mujeres de Lamec le escucharon en este asunto, y volvieron a él con el consejo de su padre Adán, pero no le dieron hijos desde entonces, sabiendo que la ira de Dios aumentaba en aquellos días contra los hijos de los hombres, para destruirlos con las aguas del diluvio por sus malas acciones. Y Mahalaleel, hijo de Cainán, vivió 65 años y engendró a Jared, y Jared vivió 62 años y engendró a Enoc.